Y al no resultar refrendados los acuerdos entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC en el plebiscito del pasado domingo, varios temas quedan en el aire o ahora simplemente no procederían. El primero de ellos, Jesús, es el paquete legislativo que iba a presentar el gobierno al Congreso para la implementación de los acuerdos. Tampoco habrá facultades especiales para el presidente de la República, que en función del desarrollo de los acuerdos hubiera podido emitir decretos con fuerza de ley. Y finalmente Colombia está a la expectativa de lo que ocurrirá con el proceso de desarme y desmovilización de las FARC, para que el mismo grupo guerrillero puso como condición la amnistía y la aprobación del plebiscito. El paquete legislativo contemplaba un poco más de 50 proyectos o reformas que iban a ser presentadas al Congreso una vez los colombianos dieran el sí. Este procedimiento permitiría implementar los acuerdos. Las facultades que traía y los desarrollos del acto legislativo por la paz decaen, es decir, quedan sin efecto de acuerdo al contenido mismo del acto y de la sentencia de la Corte Constitucional. En vilo también quedan las facultades especiales que serían otorgadas al Ejecutivo para sacar adelante reformas constitucionales o leyes ordinarias. El mecanismo denominado Fast Track quedó en el aire. Al quedar en el aire debe buscársele una salida jurídica que hoy no existe por cuenta del decaimiento del acto legislativo. No podemos cometer una ilegalidad. La ley, el marco legislativo era muy claro que decía que el pueblo colombiano solo se activaba el fast track si el pueblo colombiano votaba así. Queda pendiente saber qué pasará con el llamado día D, contemplado en los acuerdos, qué pasará con el mecanismo tripartito de verificación, el proceso de concentración y con la dejación de armas. Queda pendiente, lo más importante es superar la perplejidad en la que estamos todos los colombianos, superar la crisis política. Y también con el resultado del plebiscito quedan suspendidas las posibilidades de que el gobierno colombiano tramite ante el Congreso los proyectos para implementar los acuerdos de La Habana. Sin embargo, las FARC pueden continuar con la entrega de armas mediante un acuerdo humanitario. El trámite de un indulto o amnistía puede hacerse ante el legislativo con solo mecanismos ordinarios. Para el expresidente de la Corte Constitucional, Eduardo Cifuentes, con el triunfo del no en el plebiscito, se cierran todas las posibilidades para que el gobierno presente los proyectos de implementación de los acuerdos que iban a ser tramitados mediante el mecanismo Fast Track, es decir, en 6 meses. Queda en suspenso porque suponía la refrendación del acuerdo. Sin refrendación del acuerdo, el Fast Track, o sea, la abreviación del tiempo para aprobar leyes y reformas constitucionales no se va a dar. Las FARC podrían continuar con la entrega de las armas y la concentración utilizando la aplicación de acuerdos humanitarios con el gobierno. Que permite los acuerdos de Ginebra de ponerse de acuerdo tanto el gobierno como los insurgentes para determinar espacios humanitarios, para determinar espacios de concentración y para mantener el cese del fuego. La aprobación de la amnistía y el indulto se podrán tramitar ante el Congreso, pero mediante mecanismos ordinarios que tardan más tiempo. Formas como una asamblea constituyente, hacer uso de los mecanismos de los estados de excepción. Asimismo, por ahora tampoco se podrá implementar la Justicia Especial para la Paz y la Fiscalía será la competente para continuar los procesos contra las FARC. Juristas advierten que tras la votación del plebiscito el presidente no pierde facultades como las de mantener el orden público y buscar la paz. Dicen que hubo un exceso en el blindaje de los acuerdos, que sobrepasó la Constitución y que tienen que ser renegociados y entendibles para la gente. El expresidente de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández, aseguró que el acuerdo tiene que ser renegociado y tiene que ser comprensible para el pueblo. Yo soy partidario de la paz, pero eso no significa que tenga que ser partidario de todo el acuerdo en su contenido, sobre todo un acuerdo tan largo, tan farragoso, tan difícil de entender. Por su parte, el jurista Juan Manuel Charri dijo que hubo un exceso en el blindaje por parte del gobierno para los acuerdos de La Habana. Una constitución no define la naturaleza de un acto internacional. Una constitución no incluye una figura en el bloque de constitucionalidad que es una figura jurisprudencial. Y había un exceso que muestra solo el temor de que se quería proteger a los acuerdos. Expertos juristas consideran que mediante leyes ordinarias se deben implementar los puntos a renegociar del acuerdo. Saludamos en Bogotá, Colombia, a Víctor G. Ricardo, quien fue comisionado de paz durante el gobierno del presidente Andrés Pastrana. Gracias por estar con nosotros, señor Víctor G. Ricardo. Bienvenido a la mañana de NTN 24. Un buen día para usted.
Buenos días, Jesús. Buenos días, Karen. Buenos días a toda la audiencia. Escuchábamos hace unos instantes en una nota preparada por nuestra cadena aliada en Colombia, RCN Televisión, al expresidente de la Corte Constitucional, el doctor Eduardo Cifuentes. Y hay un aspecto que quiero compartir con usted y nos puede dar luces sobre si es correcto o no lo que ha expresado el doctor Cifuentes. Las FARC podrían continuar con el proceso de entrega de armas mediante un acuerdo humanitario. Y usted que ha manejado y que conoce muy bien cómo se han dado estas negociaciones con los grupos, con las FARC, con el ELN en el pasado, ese tema del acuerdo humanitario se podría darse para que se entreguen las armas, se desmovilicen las FARC, teniendo en cuenta que ahora queda lo acordado en La Habana como en un limbo jurídico hasta que no se pueda establecer. Eso por un aspecto, el lado del acuerdo humanitario. Y lo segundo, el tema del indulto y la amnistía, que también lo explicaba el expresidente de la Corte Constitucional. Se podría tramitar por vía legislativa, pero como una ley ordinaria. A ver, yo creo que el objetivo propio del proceso de paz es la recuperación del monopolio de las armas por parte del Estado y brindarles una salida política para decirles, en vez de luchar por las armas, entreguen las armas y más bien por la vía de las ideas, por la vía de la democracia, por los canales de la democracia, expresen sus inquietudes y objetivos con el propósito de lograr la terminación del conflicto armado. Evidentemente lo que propone el doctor Cifuentes es una propuesta, pero yo creo que es totalmente inviable. Y es inviable ¿por qué? Porque la guerrilla, mientras no haya un acuerdo que realmente quede totalmente negociado, pues no va a entregar las armas porque esa es la fuerza que ellos tienen para que nosotros estemos negociando con ellos. Por tanto, incluso decir que se hace una amnistía y que se hace un indulto y que entonces así es el camino, tampoco lo van a aceptar porque ellos no se van a dejar disgregar, sino van a negociar en bloque y en bloque entregarán las armas y en bloque entrarán a la democracia. Esa es la realidad, por supuesto, no es el deseo de uno ni lo que uno quisiera, pero es el pragmatismo de la realidad del conflicto armado colombiano. Doctor Piñeros, entonces escuchándole a usted, le queda a uno la duda, ¿cómo hacemos jurídicamente para salir o para que Colombia salga de donde quedó después del triunfo del no en el plebiscito? Porque leíamos ayer a Timochenko decir que los acuerdos tienen carácter jurídico, implicaciones políticas más no jurídicas, y también veíamos a Carlos Lozada, también de las FARC, decir que el acuerdo no se va a modificar. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Comenzar de cero? En primer lugar, evidentemente, el presidente de la República tenía las facultades constitucionales para hacer los acuerdos a que hubiera lugar en términos de paz. Él consideró adecuado que después de hacer los acuerdos, le preguntaría al pueblo colombiano acerca de los mismos con el propósito de refrendar los acuerdos negociados. Y ese fue el camino que escogió. Él hubiera podido hacer el pacto y no llevar este asunto al plebiscito ni al referendo como inicialmente se escogió. Yo incluso estuve en desacuerdo con el plebiscito inicialmente porque decía que uno no le podía preguntar al pueblo colombiano sobre un derecho fundamental y constitucional que era la paz. Sin embargo, la Corte, aunque eso mismo dijo, expresó que lo que se preguntaba era sobre los acuerdos, es decir, sobre el proceso. Lo que es triste ver como resultado de todo esto es que más del 62% de los colombianos se abstuvieron en un problema que es de todos los colombianos y que vimos durante 52 años, que han producido cerca de 36.000 muertos anuales, en un gran porcentaje motivo del conflicto, pero en su totalidad motivo de la cultura de la violencia, y el hecho de que el país entero no se haya volcado a manifestarse es un tema de alta preocupación. Ahora bien, el país quedó dividido en la votación por el sí y por el no. Eso en las encuestas se llamaría un empate técnico, que entre otras cosas las encuestas fallaron todas. Pero el sí y el no no es que se esté en desacuerdo con la paz. Yo creo que el 100% de los votantes están de acuerdo con la paz, pero el no votó fue por por el cómo se hizo la paz, como el procedimiento que se hizo, y eso fue lo que evidentemente puso en aprietos en este momento el proceso. Lo importante hoy en día es utilizar con rapidez el tiempo,
porque la comunidad internacional está dispuesta a colaborar, han incluso enviado sus delegados para la incorporación o la implementación del acuerdo, y los tiempos indudablemente a medida en que pasa se van agotando y se va perdiendo, entre otras cosas, el interés de la paz mundial, que es lo que teníamos para poder obtener recursos que beneficiaran el posconflicto o el posacuerdo. De manera que la acción que inició ayer el presidente de la República en el sentido de hacer un gran acuerdo y convocar a los líderes del no para rápidamente reunirse con ellos y establecer un mecanismo de solución es lo que el país espera, bajo el precepto de la responsabilidad, bajo la renuncia de la mezquindad, del egoísmo, del personalismo, y más bien pensar en el futuro de los colombianos. Yo creo que el momento histórico que estamos viviendo es muy importante para que no actuemos con toda responsabilidad y la mayor agilidad a fin de darle una solución al impasse presentado con el plebiscito. Doctor Víctor G., usted lo ha dicho muy bien. El tema ahora quizás es el tiempo, y el tiempo también, no solo internamente juega un factor fundamental, sino cómo nos ve la comunidad internacional en este momento. Comunidad internacional que hace una semana estaba en Cartagena respaldando ese acuerdo de La Habana. La pregunta quizás sería, si tenemos en cuenta ese factor fundamental del tiempo, ¿no convendría entonces hacer una asamblea constituyente como muchos en Colombia ya lo están proponiendo? Porque una asamblea constituyente daría el espacio propicio para que varias vertientes políticas se concentraran y llegara el momento de modificar vía constitución todo lo que se concerniente a la paz. Pero teniendo ese factor del tiempo, quizás no sería la solución más adecuada, doctor Víctor G. Desde antes de conocerse los resultados del plebiscito, yo era de los que opinaba que con los acuerdos de paz seguramente se venía una asamblea constituyente, porque había que adecuar todo el Estado a un nuevo ambiente nacional, a una nueva estructura en un ambiente de paz. Luego, ahora, pues lógicamente es una de las fórmulas, pero una constituyente se demora. Una constituyente indudablemente no se hace de un día para otro. Una constituyente, entre otras cosas, empieza por reabrir las agendas y poner otros puntos en la negociación. Lo que se esperaba era una constituyente para adecuar el Estado, el mecanismo, la nación a ese nuevo estado de paz. Pero es un mecanismo, sin embargo, ojalá se encuentre rápidamente a través del diálogo una solución que permita que el interés de la comunidad internacional persista, que las guerrillas no empiecen a disgregarse, porque ese es otro riesgo que se toma. Afortunadamente el presidente de la República manifestó que el cese bilateral de fuego continuaría, lo que le da, digamos que un espacio de tranquilidad a la guerrilla para que no vuelvan a sus campamentos y comiencen a actuar, y también han aceptado ese cese bilateral. Y han dicho que llegó el momento de la paz y que ellos en eso no se retiran. Eso le da a uno una gran tranquilidad, pero lógicamente el tiempo es básico para que esa tranquilidad que tenemos hoy permanezca para el futuro de los colombianos en un ambiente de reconciliación. Pues yo creo que es el deseo tanto de los colombianos como de la comunidad internacional que Colombia llegue a esa paz tan anhelada. Víctor G., Ricardo Piñeros, quien fue comisionado de paz durante el gobierno del presidente Andrés Pastrana, muchísimas gracias por recibirnos desde Bogotá, Colombia. Un buen día para usted. Muchas gracias a ustedes y un gran saludo.